oramos. Señor, gracias Padre Santo y gracias Padre Bueno por este tiempo. Gracias Padre amado porque hoy damos por terminado este módulo de el panorama de los 4 evangelios. Gracias Padre porque podemos estudiar cada uno de estos evangelios y ver, Señor, tanto conocimiento que podemos adquirir ahí sobre ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a conocerte más, a crear más hambre de buscar tu palabra, a aprender de ti, Señor Jesús, para poder imitarte en todo lo que hacemos, Señor. Hoy, Señor, vamos a dar la discusión de lo que es el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. 2 evangelios de muchos conocimientos que nos ayudan para poder ser mejores cristianos. Así que, Padre, en esta noche, esta tarde, te presento esta clase para que seas tú, Señor, tomando todo el control y que seas tú enseñándonos a todos, Padre amado, más de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Comparto con ustedes pantalla y hoy vamos a dar por terminado nuestra clase. Vamos a hablar del Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, comenzando por Lucas, ¿verdad? Lucas organiza su evangelio siguiendo el desarrollo de los acontecimientos que se encuentran en Mateo y en Marcos, y como hemos dicho anteriormente, el orden por el que están estipulados cada uno de los detalles que se narra en cada evangelio están según, ¿verdad?, la estrategia de cómo impactar al destinatario, ¿sabes? No es por orden cronológico. Por lo tanto, muchas veces vamos a ver que Mateo está en un versículo que está antes de un evento, pero quizás en Marcos lo vemos después de otro evento y decimos, adiós, pero ¿qué pasó primero y qué pasó después? Ocurre eso porque no está organizado por orden cronológico, sino por el orden de cómo van a impactar de manera estratégica al destinatario. Lucas es el evangelio que más detalla cada uno de los sucesos. Así que él hace unas adiciones exclusivas, además que sabemos que Lucas era el médico, así que él pone un poquito de detalle de situaciones médicas, de enfermedades, ¿verdad? Que transcurren en ese ministerio de Jesús en la tierra. Y también él era un estudioso, él investigaba, incluso en su primer capítulo del Evangelio, él deja saber que él investigó bastante, él hizo entrevistas a testigos oculares para poder fundamentar cada una de las narraciones en su Evangelio. Así que es el más largo, ¿verdad?, de más detalles exclusivos que incluye en el Evangelio. Lucas está organizado alrededor de su tema central, viendo a Jesús como miembro de la humanidad y quien vivió la vida perfecta por el poder del Espíritu Santo. Aquí Lucas se encarga más de enfatizar la humanidad de Jesús y cómo él trabajó su ministerio en dependencia del Espíritu Santo, versus Juan, que habla de cómo Jesús, siendo hijo de Dios en su deidad, cumplió su ministerio en dependencia del Padre. Así que es bien interesante ver estas analogías de cada uno de estos autores porque Lucas se enfatiza más en la dependencia del Espíritu Santo y Juan en la dependencia del Padre. Sabemos que son 3 personas, un solo Dios, ¿verdad? Y cómo en unidad estas 3 personas hacen esta obra redentora para cada uno que decida creer en este mensaje de salvación. Así que Lucas menciona esa dependencia de Jesús con el Espíritu Santo en su humanidad desde el capítulo 1 hasta el final. Siempre menciona cositas y cosas que podemos ver claramente fue cuando Lucas menciona que Jesús fue concebido por el Espíritu en el capítulo 1, versículo 35. Dice que Jesús fue bautizado por el Espíritu en el capítulo 3, versículo 22. Dice que fue llevado a prueba por el Espíritu en el capítulo 4, versículo 1. Dice que fue fortalecido por el Espíritu para su ministerio en los capítulos 4, versículo 14 y en el capítulo 18 también. ¿Cómo se fue? También. Se fueron rapidito. Ya, qué estilo. Recuerden poner sus micrófonos en mute, ¿ok?
Y, ¿verdad? También dice que fue regocijado por el Espíritu en el capítulo 10, versículo 21, y que confió que sus discípulos continuarán su obra contando, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo. Así que no solamente Jesús en todo su ministerio está dependiendo del Espíritu Santo, sino que también deja saber este Espíritu Santo consolador, este Espíritu Santo que fortalece, es el mismo que también estará con los discípulos para continuar este ministerio de la gran comisión. Así que como también ese Espíritu Santo está con los discípulos, está con cada uno que decide creer en este mensaje. Así que está contigo, está conmigo, ¿verdad?, en toda esta travesía de ser embajadores de este gran evangelio. Lucas ofrece el relato más largo y detallado del nacimiento de la niñez, del nacimiento de Jesús, de la niñez de Jesús y, ¿verdad?, pudiendo ver así parte del propósito de su libro, que es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Así que habla mucho desde que Jesús está en el vientre, cómo cobra vida Juan el Bautista cuando entre los vientres, ¿verdad?, de Elizabeth y María están juntos en su tiempo, en su niñez, ¿verdad? En todas esas etapas menciona porque resalta esa humanidad de que, mira, Jesús vivió como nosotros, se desarrolló como nosotros. No es que en un abrir y cerrar de ojos ya tenía 33 años y empezó el ministerio, sino que él tuvo un desarrollo como los humanos. Así que un tema central que habla Lucas es un tratado histórico ordenado de los eventos relacionados a la vida y el ministerio de Jesús, y presenta a Jesús como ese amante salvador de todos los perdidos, ¿verdad? Y se refleja mucho en varios relatos donde Jesús salva a los hombres y a las mujeres, también a los jóvenes y a los adultos, también a los pobres y a los ricos, también a los judíos y a los gentiles. El propósito, ¿verdad?, de este evangelio es reafirmar a Teófilo en la verdad. Sabemos que una de las personas que le envía este evangelio es a Teófilo, porque es una persona, ¿verdad?, que tenía poder, eh, ¿verdad?, administrativo, y podía también tener poder de poder imprimir la escritura y poderla compartir con otras personas en ese tiempo. Así que pone en orden la historia de Jesús recopilando datos de primera mano. Ya sabemos que él hace entrevistas a muchos testigos oculares que vivieron con Jesús en diferentes etapas de su vida. El otro propósito de Lucas con este evangelio es enfatizar el amor del Salvador por la alma al interactuar con todas las clases sociales, ¿sabes? Jesús, lo mismo con hombres, con mujeres, con niños, con pobres, con ricos, ¿sabes? Él no tuvo distinción ni favoritismo, sino que él sirvió a toda persona, ¿verdad? Sin importar clase social. Y Lucas retrata a Jesús como el Hijo del Hombre. El bosquejo de Lucas lo vamos a ver paso a paso, ¿verdad? Primero él empieza con su prólogo, luego el nacimiento y niñez de Jesús, luego habla de la preparación del ministerio de Jesús, luego habla del ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén, el ministerio final en Jerusalén, la narración de la pasión, la resurrección y aparición de Jesús. Así como más o menos va organizando Lucas la narración del Evangelio. Cuando empieza con el prólogo, podemos ver que hay un arreglo sistemático de los hechos completamente ciertos, ¿sabes? Que todo lo que se narra es verídico, no hay nada que sea como, ¿cómo se dice? Falso, pero... Ay, se me olvidó la palabra que se usa siempre cuando se habla también de películas, que son... Ficción. Ficción, exactamente. Muy, muy bien, gracias. Sabes que no, lo que habla Lucas no es ficción, sino que todo es verídico, de casos de la vida real, de lo que pasó, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. En el prólogo también, Lucas enfatiza que cuenta con fuentes oficiales que habían sido testigos vivos, que habían presenciado los hechos narrados, y también el autor pensaba que tenía la capacidad de escribir la historia y declara su proceso de investigación. Deja saber, ¿verdad?, que una persona estudiosa que se ha preparado para hacer este evangelio, para escribir este evangelio. El destinatario fue posiblemente un hombre de clase alta, que, ¿verdad?, es Teófilo, y hay muchos teólogos que hablan que Teófilo financiaba el trabajo de Lucas.
Por eso es que Lucas tenía esta confianza de enviarle este trabajo de la escritura del Evangelio para que lo financiara en cuestión de reproducirlo para que llegara a más personas. Teófilo ya había sido enseñado acerca de Jesucristo, pero necesitaba ser afirmado y convencido en la verdad. Así que en el momento que él leía este evangelio para luego reproducirlo, él iba a reafirmar esa creencia en Jesús, ese mensaje de salvación, ese ministerio de Jesús. Y el propósito del autor es dar a su amigo un conocimiento completo de la verdad. Bien interesante que Lucas habla mucho del nacimiento y niñez de Jesús. De un bebé que nada podía hacer solo, Jesús creció hasta ser capaz de cumplir totalmente su misión en la tierra. Y él narra cada uno de ese proceso. Fue por completo humano y se desarrolló en todo como nosotros sin dejar ser totalmente Dios. Así que sí, Jesús pasó por todas las etapas que nosotros pasamos, ¿verdad? Para llegar de bebés a adultos, ¿verdad? Maduros. Entonces, cuando hablaba del nacimiento y la niñez de Jesús, Lucas era médico y sabía muy bien cómo se formaban los bebés, así que sería muy difícil creer en un nacimiento virginal para él. Él siendo médico, él sabe que tiene que haber, ¿verdad?, una penetración y todo este tipo de procesos que pasa para que haya un embrión en el vientre de una mujer. Así que cuando él sabía lo que la ciencia, ¿verdad?, determina para que se cree un embrión, un bebé en el vientre de una mujer, pero aún así con la seguridad y la certeza, él dejaba saber esto fue un nacimiento virginal. O sea, él tenía la certeza y la convicción de que había sido María concebida por el Espíritu Santo. Lucas era un afanoso investigador que basó su evangelio en informes de testigos presenciales. Y la tradición dice que habló con María, y de ahí surgen los primeros 2 capítulos donde él habla con esa certeza de que María había sido concebida por el Espíritu Santo. Y esto está en su historia y, ¿verdad?, como un suceso verídico, no como ficción. El nacimiento de Jesús fue de una virgen, es un milagro que a muchos les resultaba difícil de aceptar, pero él siendo médico lo aceptó y lo declaró en el Evangelio. El nacimiento y niñez de Jesús, ¿verdad? Aparte de este proceso, Jesús nació sin pecado y Lucas lo recalca, que entró en el mundo mediante Adán, nació santo, justo y como Adán fue creado sin pecado. Pero a diferencia de Adán, Jesús no desobedeció a Dios. Jesús obedeció en todo tiempo y está en condiciones de ser nuestro sustituto para librarnos de las consecuencias del pecado, porque siempre, ¿verdad?, se mantuvo santo y agradable ante los ojos del Señor. Y eso es lo que hace que nosotros podamos ser aceptados por Dios a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Luego de hablar de la niñez y del nacimiento de Jesús, él comienza a hablar de la preparación que tuvo Jesús para su ministerio. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas acontecieron para que Jesús fuera presentado, fuera a llegar a, ¿verdad?, a este momento de ejercer su ministerio? Y una de las cosas que vemos es la presentación de Jesús por el Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó antes de que llegara Jesús a hablar de ese arrepentimiento y acercarse a Dios porque viene alguien que es mucho mejor, ¿verdad?, que él y que va a traer muchas bendiciones y hay que estar preparados cuando llegue esta persona que va a ser mayor, estando reconciliados con Dios, que nos encuentre reconciliados. Así que él preparó esa alfombra roja para la llegada de Jesús a cumplir su ministerio. Lucas, ¿verdad? Juan el Bautista. Entonces también Lucas presenta a Jesús conectando directamente la historia, lo cual demuestra que Jesús no era simplemente una figura religiosa idealizada, sino un verdadero participante en la historia de la humanidad. Lucas deja saber, igual que Mateo, que Jesús venía a cumplir esas promesas, esas profecías que habían dado los profetas en el Antiguo Testamento y que ya era la persona que se estaba esperando, ese Mesías enviado por Dios. En parte de esa preparación de su ministerio también habla que Jesús pasó por tentación y que al igual que Mateo, ¿verdad?, exponen diferentes sucesos de tentación, pero Lucas no hace el mismo orden de las tentaciones como Mateo, sino que él hace un orden diferente. Lucas también agrega que el diablo se apartó de él por un tiempo cuando hubo
acabado toda la tentación, ¿sabes? Ya todos los evangelios hablan, ¿verdad? Especialmente Mateo, de todas las tentaciones que pasa Jesús en el desierto y ya. Y después siguen al siguiente tema, al siguiente capítulo, ¿verdad? Pero Lucas añade que cuando acabó toda la tentación, ahí, ¿verdad? Jesús estaba y qué cosas pasaban, ¿verdad? Cuando uno tiene esa victoria ante el enemigo, hay cosas que pasan en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra mente, ¿verdad? Y Lucas iba recalcando esas cosas porque obviamente como médico le apasionaba saber cómo estaba la salud de Jesús en todo el proceso. Entonces también habla del ministerio de Jesús en Galilea. Él relata el ministerio de Nazaret donde Jesús anunció su relación con las escrituras proféticas. Aquí habla Lucas donde Jesús siempre hablaba que era el cumplimiento de esas profecías, ¿sabes? Que él era ese Mesías enviado, pero, ¿verdad? Como hijo de hombre, siempre mencionando esa humanidad, porque sabía que estaban impactando una población que estaban contaminados por diferentes herejías, que ya mismo vamos a mencionar algunas de ellas, donde recalcaban la importancia del cuerpo humano. Incluso en ese tiempo hacían muchas estatuas de cuerpos humanos y creían muchos en los dioses que ponían el cuerpo, la fertilidad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que eran partes de las herejías que estaban entrelazadas. Y pues por eso es que la estrategia de Lucas de presentar a Jesús como ese hijo de hombre, 100% hombre, que pasó por todo el desarrollo de la humanidad, que es cuerpo, ¿verdad? Pero también es Dios. Y el material biográfico que continúa es casi igual al de los otros sinópticos, aunque Lucas agrega varias conversaciones que tuvo el Señor con algunas personas, y ya mismo les voy a dar el listado de los diferentes discursos que tuvo Jesús. También Lucas habla de ese viaje a Jerusalén desde los capítulos 9 hasta el 19. En esta sección en particular, Lucas añade también cosas que otros evangelios no hablan. Y en este material se ilustra el significado de la misión de Jesús para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Lucas usa este material para explicar a los gentiles la misión del Señor. Así que también Lucas agrega algunos detalles que enriquecen la narración sin alterar su desarrollo o significado. Así que él habla del orden de la Santa Cena, él habla de la exhortación a Pedro, él habla del sudor como de sangre en el momento que Jesús está en el Getsemaní y comienza a clamar, ¿verdad? Para que no tuviera que pasar por el proceso de estar en la cruz, que pasara él decía al Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, ¿verdad? Pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, siempre en dependencia del Padre y en una actitud de obedecer la instrucción y ¿verdad? Lo que indicara la voluntad de su Padre. También Lucas habla de los acontecimientos en la casa de Caifás, la presentación ante Herodes, las observaciones de Jesús a las mujeres y el ladrón arrepentido. También estos son pasajes que se encuentran solamente en Lucas. Los otros evangelios no lo añadieron. Y una de estas cosas son la parábola del buen samaritano. Lucas lo incluye en el capítulo 10. El rico necio, la higuera estéril, los asientos en la fiesta de boda, la gran cena, el dracma perdido, ¿verdad? Perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro y el fariseo y el publicano. Estos son diferentes historias y narraciones que solamente Lucas incluye en el Evangelio. Entonces, otra de las cosas bien importantes y bien interesantes del Evangelio de Lucas es cuando él hace la narración de la pasión de Cristo, ese momento, ¿verdad?, de crucifixión, ese momento donde comienza el juicio. Y es bien detallista en la manera como establecen juicio al Señor, un juicio que no solamente fue civil, por todo el proceso civil, sino que también fue un juicio religioso, ¿verdad? En la narración de la pasión que menciona Lucas, podemos ver cómo las autoridades ya habían determinado el destino de Jesús, aún antes de arrestarlo. Y Marcos y Juan, ¿verdad?
hablan de esa área en tanto Marcos capítulo 14 como Juan en esos capítulos 11, versículos 47 al 53. El proceso solo fue un simulacro de justicia, ¿verdad? El juicio se hizo de noche para que en la mañana lo pudieran presentar como un criminal condenado, así que Lucas recalca, mira, esto fue de noche, da esos detallitos que uno dice, espérate, vamos a leerlo como Marco lo dice, como Juan lo dice, como Lucas lo dice, que es el más detallista, y podemos ver un panorama más completo de esa escena que vivió Jesús en ese momento, donde lo tomaron, ¿verdad? Para encarcelarlo, para hacer juicio contra él. El juicio de Jesús consistió en dos partes, en la parte religiosa y en la parte civil. Jesús fue arrestado en el huerto del Getsemaní y todos sus discípulos le abandonaron en el momento en que fue arrestado. Aunque en un principio parecía que lo defenderían, ¿verdad? Pero él sí, ¿verdad? Fue abandonado. En el aspecto religioso, ¿qué fue lo que pasó? Lo podemos ver en la casa de Anás. Tanto Lucas, en los capítulos 22 al 23, lo menciona, como Juan también lo menciona en los capítulos 18 y 19. Hablan de que Anás había sido depuesto en el año 15, o sea, ya no estaba corriendo su puesto, sino que había sido el yerno Caifás quien había tomado su puesto, pero como quiera Anás no había perdido la autoridad de tomar decisiones en el pueblo. Así que Anás fue quien interrogó a Jesús primero respecto a su doctrina y enseñanza en el momento de juicio. En ese Sanedrín, ¿verdad? Estuvo ahí preguntándole como parte de ese grupo de sacerdotes, ¿cuál era la doctrina de Jesús? ¿Cuáles eran esas enseñanzas de las que estaba hablando? Allí fue golpeado por un siervo de Anás por no contestar como se quería, ¿verdad? Jesús no contestaba y él le pidieron empezar los primeros azotes que Jesús recibió. Y eso ocurrió en el Sanedrín, porque fue un juicio religioso, ¿verdad? Después vamos con Pilato, fue algo civil, y de allá pasamos a otros que ya mismo lo vamos a ver. Y todo esto lo relata Lucas. Y es interesante poder ver cómo fue ese juicio ahí, con esos detalles que Lucas presenta. Cuando están en ese juicio religioso, el Sanedrín buscó acusar a Jesús con falsos testigos en relación al templo, pero no concordaban en sus testimonios. Jesús no se defendió de estas acusaciones y la verdad es que trataban de buscar acusadores, buscaron personas que mintieran y acusaran y dijeran cosas, pero las mentiras que venían los acusadores diciendo no coincidían, se notaba que todo era como creado, realmente algo que no existía. Entonces el sumo sacerdote lo conjuró a declarar si él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, a lo cual Jesús respondió sin vacilar, pues obviamente, ¿verdad? Que sí, y Marcos también lo recalca. Así que el Sanedrín más o menos se veía como algo así. Aquí esto estaba compuesto por 71 varones, ¿verdad? Judíos, eran presididos por el sumo sacerdote, que era el que estaba aquí. El concilio podía tomar decisiones que resultaran en cualquier sentencia, excepto por la penal capital, la cual era reservada para los romanos, y el tribunal estaba ubicado en una cámara labrada en la roca dentro del templo de Herodes. Aquí se dice más o menos que por el patio de este Sanedrín fue el lugar donde Pedro negó a Jesús en tres ocasiones antes que cantara el gallo. Así que ahí parte de esa área del Sanedrín, ese juicio religioso, ocurre eso también. Y antes de esta declaración de Pedro de negar, ¿verdad?, a Jesús, acusaron a Jesús de blasfemia, condenándolo a muerte porque él había dicho, mira, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y ahí fue que dijeron, ok, esto es blasfemia, ya tenemos algo para acusarlo. Pero la realidad es que no estaba mintiendo, no estaba blasfemiando porque estaba diciendo la verdad, él era el Hijo de Dios, él era el Mesías, solo que no tuvieron el discernimiento para poder reconocer esa verdad. Entonces recordemos, ¿verdad?, que esta sentencia ya había sido dada aún antes de arrestar a Jesús, y lo podemos ver en Lucas 22:2. Y los siervos del sacerdote comenzaron a burlarse de Jesús y comenzaron a golpearle otra vez. Así que allí en ese Sanedrín lo golpearon, lo ridiculizaron, lo humillaron, no le creyeron, no discernieron que él era el Mesías. Luego, cuando Jesús termina ese juicio religioso, lo llevan al juicio civil ante Pilato, porque ellos mismos, ¿verdad? Ellos no mataron
a Jesús, aunque después mataron, ¿verdad?, a Esteban, pero lo llevaron dijeron, mira, vamos a dejar que los civiles atiendan este caso, porque dentro de ellos sabían que no había realmente algo verdadero. Vieron lo de blasfemia, con esto lo pudieron acusar, pero decidieron mejor lavarse las manos también y llevárselo a Pilato. Entonces, cuando llevaron a Jesús ante Pilato por primera vez al pretorio, el cual era el cuartel del gobernador, Pilato era el gobernador de la provincia romana de Judea y también recibía el nombre de procurador y de perfecto. El Sanedrín, ¿verdad?, no presentó las acusaciones por las que habían condenado a Jesús, porque decidieron delegar este caso al gobierno romano. Tales acusaciones no tenían, y obviamente el decir que la única acusación que tenían los religiosos era blasfemia, eso para el gobierno, pues, no era un caso para poder darle esa pena de muerte que estaba requiriendo el ámbito religioso. Así que la acusación ante Pilato fue en relación a una posible revolución de Jesús contra Roma. Así que Pilato, para poder establecer juicio contra él, vamos a ver en qué Jesús es una amenaza para Roma, para entonces poderlo acusar. Pero, ¿verdad?, Lucas 23, 1 al 2, recalca que se estuvo hablando de que Jesús era peligroso para Roma porque fomentaba el descontento y la deslealtad en el pueblo. También hablaban de que Jesús enseña a no pagar impuestos a Roma. Sabemos que eso no es cierto, incluso hasta el mismo Mateo deja saber que Jesús pagaba sus impuestos. Y Jesús se autonombró rey en oposición al César, que eso también fue una mentira que cambiaron, ¿verdad? Así que Pilato no siguió el juego del Sanedrín, pues él mismo conocía sus motivaciones. Marcos también recalca lo mismo. Y Pilato trató de librarse de este asunto y halló la oportunidad ideal cuando oyó que Jesús venía de Galilea. Y él dijo, espérate, si él viene de Galilea, yo no tengo que establecer el juicio aquí. Déjame dárselo a Herodes, que es el que gobierna en aquella región. Así que vino Pilato y dijo, ok, yo no veo caso aquí para poder culparlo y darle una sentencia, así que mejor que lo trabaje el gobernador de la región donde proviene él, que era Galilea. Así que esto fue como dicen en mi pueblo, en mi país, no sé si ustedes también, pero es como el juego de la papa caliente. A todo el mundo ahí con la papa caliente, no estaban, ¿verdad? Ninguno quería tomar esa responsabilidad de darle esta acusación a Jesús porque no encontraban causa. Cuando llega el juicio civil ante Herodes, vemos que, ¿verdad?, este gobernante, Herodes Antipas, era Retarca, era el rey de Galilea y Perea, se encontraba en Jerusalén por causa de las fiestas judías, y fue este Herodes el que arrestó a Juan el Bautista y quien posteriormente lo decapitó. Así que dijeron, espérate, si Herodes hizo acusación contra Juan el Bautista, posiblemente aquí va a hacer su acusación con Jesús. Pero Herodes esperaba ver algún milagro de Jesús, pero no tuvo ninguna respuesta de él. Herodes viste a Jesús de una ropa real para burlarse de él y lo regresó a Pilato porque él dijo, no encuentro nada aquí, pues vamos a, como quien dice, a jugar con él. Le pusieron ropas reales, se burlaron, lo humillaron, lo golpearon y dijeron, mira, de verdad que no voy a tomar represalias en este asunto, así que te lo devuelvo, Pilato, y se los regresaron nuevamente a Pilato. Así que cuando vuelve otra vez ante Pilato, Pilato trató de liberar a Jesús porque él decía, no encuentro algo real para acusarlo de pena de muerte y de un castigo de cruz, que será la máxima pena, ¿verdad?, que se hacía a estas personas. Así que no había encontrado culpa y pues buscó preguntarle al pueblo, mira, tenemos a Barrabás, que es un criminal confeso y sentenciado, versus Jesús, ¿a quién quieren que cumple la sentencia? Y el pueblo, ¿verdad?, ya sabemos que escogió a Jesús y libraron a Barrabás, que realmente era un criminal, ¿verdad?, por Jesús. Así que Pilato se lavó las manos como muestra de su inocencia y los líderes del pueblo aceptaron llevar sobre sí mismo la sangre del justo. Así que él dijo, bueno, ustedes fueron los que decidieron liberar a Barrabás y ahora poner a Jesús a cumplir esta condena. Yo me lavo las manos, fueron ustedes quienes aceptaron esto. Así que, ¿verdad? Pilato mandó a azotar a Jesús y de acuerdo también a Juan capítulo 19, 1 al 6, le trajo de vuelta a sus acusadores para ver si estos cambiaban de opinión, pero no funcionó.
Así que los soldados le pusieron una corona de espinas y le dieron una vara a la manera de cetro para burlarse de él. Y así entonces, pues Pilato liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. En el proceso, ¿verdad?, que Lucas va narrando de esta narración de la pasión, se habla mucho de esos azotes que recibió Jesús, esa crucifixión, ¿verdad?, que recibió Jesús. Esos azotes destruían la piel y la parte superior de los músculos porque estaban con esas bolitas que tenían espinas, ¿verdad? Y desgarraba la piel de Jesús cada vez que recibía esos azotes. Y se usaba la vara con los libres y palos con soldados. Los látigos eran para los esclavos y los rebeldes, y todo tipo de castigo lo recibió Jesús en camino a la cruz. Entonces, otra de las cosas que acostumbraban en ese tiempo era que ponían como un cartel en la cruz donde decían por qué esa persona, qué fue lo que hizo para estar en la cruz. En el caso de Jesús, el cartel lo que decía: este es el rey de los judíos, en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, porque no había nada que dijeran como que, mira, fue por esto que murió. Y pues, lo que dijo que era el rey de los judíos, por eso lo están, ¿verdad?, sentenciando. Así que eso fue lo que pusieron en ese cartel, y lo menciona también Lucas. Y pues también Lucas menciona todo este proceso que pasó Jesús, que fue largo el proceso. Habla Lucas también cuantitativamente de que ese proceso de crucifixión tomaba tiempo, ¿sabe? Él no muere rápido, ¿verdad? Y habla del proceso de la crucifixión, que en ocasiones personas pasaban una semana ahí y no morían, porque era el propósito de este castigo, era alargar la agonía de la persona lo más posible ante su muerte inminente. Así que era un proceso donde se involucraba la tortura, la vergüenza, el escarnio, y era una lección para los que pensaban en rebelarse, como que, espérate, yo no quiero ser castigado de esa manera, así que me voy a retractar en mi comportamiento. Entonces, ¿verdad? Sabemos que la crucifixión consistía en colgar a una persona en un madero de manera vertical, el cual tenía uno de forma horizontal, pero también hay diferentes estudios que han hecho donde estos castigos también ponían a la persona en diferentes posiciones, de frente, de espalda, boca abajo, y hay evidencias históricas de que la cruz no tenía una forma única y que habían diferentes formas en las cuales los hombres eran colgados de la cruz. Así que luego pasamos al proceso de muerte, donde Lucas habla que eran varios los factores que se contribuían al proceso de muerte en una crucifixión, ya sea su salud, su complexión, la tortura, entre otras cosas que ¿verdad?, provocaba esa muerte en la persona. Entonces, entre las razones médicas y físicas que contribuían a la muerte del crucificado está el fallo respiratorio, está el paro cardíaco, está la asfixia, el desangramiento, entre otros factores, y como ¿verdad?, como las infecciones, deshidratación o ser comido por fiera, ¿verdad? La mayoría de estas cosas las pasó Jesús. Y cuando se quería acelerar la muerte de algún condenado, lo que hacían era que le quebraban las piernas para que la persona no tuviera forma de ayudarse a respirar. La muerte de cruz, ¿verdad? Todos los cristianos sabemos que Cristo murió por nosotros en la cruz, y un médico también de Indianápolis, que estudió lo que es la crucifixión durante una década, él dice: hasta que las personas, ¿verdad?, entiendan lo que Jesús experimentó médicamente, es difícil apreciar plenamente cuánto sufrió para pagar los pecados de la humanidad. Cuánta aflicción, cuántas horas de sufrimiento, dolor, en todo este proceso de la crucifixión. Y aún así, estando en esa cruz, pasando por toda esa agonía que pasó, que no había, bueno, humanamente no había ni fuerzas de poder hablar, él sacó las fuerzas y habló con el apóstol Juan, dándole a cargo a su mamá, María. Él habló con los ladrones que fueron crucificados con él, dándole esa oportunidad de salvarse al final, ¿verdad? Y también cuando te asfixias y luchas por tu último aliento, no tienes ningún interés en mantener una conversación, pero aún así, él habló con Juan, él habló con las personas que estaban a su lado, ¿verdad? Y buscó al final decir: Señor, perdona a los que no saben lo que hacen, hasta por la humanidad
abogó estando en la cruz. Así que este proceso es un proceso lento, es torturoso, ¿verdad? Y fue la causa por la cual pasó Jesús para darnos esa redención. Entonces, luego habla de la resurrección del Salvador en el capítulo 24. En este relato, ¿verdad? Habla de que Jesús se aparece a los discípulos que iban de camino de Emaús, que estos discípulos lo menciona Marcos, pero sin dar detalle. Lucas habla de quiénes eran esas personas, los nombres y cómo fue el proceso cuando habla con ellos y cómo fue el proceso que el Espíritu Santo les revela a estos discípulos en Emaús. Espérate, el que está hablando con nosotros es Jesús, ¿verdad? Y el Señor le explica a ellos, Jesús les explica por medio de la Escritura, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, lo que decía la ley, los profetas, y es donde comienza a hablar el cumplimiento de lo que se estaba hablando. Entonces Lucas, para ir terminando, narra en esta sección la realidad de la muerte de Jesús, la desesperación de sus discípulos, la inesperada manifestación de su presencia resucitar dentro de los muertos, la interpretación del mismo Jesús acerca de las Escrituras y la convicción de los discípulos cuando fue abierto su entendimiento por las evidencias contundentes que Jesús mostró. En conclusión, Lucas menciona en el Evangelio esa verdad doctrinal, mostrando que la base para la predicación del arrepentimiento y el perdón de pecado es la presentación de Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, y verdad, siempre recordemos esto, Lucas enfatiza a Jesús como hombre, como hijo, ¿verdad?, de hombre, que vive una vida y un ministerio terrenal en dependencia del Espíritu Santo. A diferencia del Evangelio de Juan, que Juan enfatiza más a Jesús como Dios, ¿verdad?, como hijo de Dios, en su deidad, ¿verdad? Él vive teniendo, ¿verdad?, esta relación con el Padre. Así que por eso es uno de los evangelios que más se recomienda que se hable a las personas, ¿verdad?, que aceptan a Jesús como su Salvador, estas nuevas criaturas, porque uno de los énfasis más grandes del Evangelio de Juan es hablar de la importancia de esa relación de Dios como Padre. No es suficiente saber que Dios existe, es importante tener, ¿verdad?, una relación con Él. Y esto lo enfatiza mucho Juan en su Evangelio. Es bien interesante cómo Juan habla sus verdades y las expresa en un estilo literario bien sencillo, pero con pensamientos bien profundos, ¿verdad? La simplicidad de su lenguaje ayuda a que las personas puedan entender mejor, ¿verdad?, el Evangelio, pero la profundidad de su pensamiento son cautivantes, que uno se queda como que, wow, realmente, como muchas expresiones que a veces decimos, wow, esto es una bofeta espiritual que he recibido, ¿verdad? Pues este era el estilo de Juan en su proceso de escritura. Entonces, probablemente no hay otro libro del Nuevo Testamento que haya provocado tanto análisis y reflexión como el Evangelio de Juan. Entonces, perdón, nada más antes de que pudiera continuar con Juan, ¿nos ayudan cerrando los micrófonos? Porque si no distrae mucho, para que podamos continuar. A ver quién es este. Okay. Creo que ya los apagaron, pero no veo a nadie que esté. Bueno, aquí está. Ya está. Ya, gracias. Ok. Muy bien. Una de las cosas que vemos, ¿verdad? Y esto me gustaría que se quedaran con esto, es que, y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Para que creo en que la repetición es parte de la enseñanza y de la educación, porque eso nos ayuda a memorizar y a aprender y a recordar. Una de las cosas que recuerden siempre, el Evangelio de Juan resaltan la deidad de Jesús. No quiere decir, ¿verdad?, que los sinópticos no lo hagan, porque abundan en los mismos títulos que usa Juan, ¿verdad? El Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ellos también lo mencionan. Pero Juan expresa más abiertamente un lenguaje que describe la deidad de Jesús, equilibrándolo con esa dependencia con el Padre. Entonces, una de las cosas que habla Jesús para resaltar esa deidad, lo que habla Juan para resaltar la deidad de Jesús es la preexistencia del Hijo, dejando saber, mira, este es el Hijo prometido, ¿verdad? El Hijo de Dios que se hablaba, que se profetizó, ¿verdad? Y habla también, resaltando esta deidad en Jesús, diciendo, Él es mayor que la Torá,
que la Torá, ¿verdad? Mayor que el templo, mayor que el significado de la fiesta, mayor que Jacob, mayor que el mismo Abraham. Habla también de que Jesús y el Padre son uno, ¿verdad? Y muestra su gloria que viene del Padre. Jesús, ¿verdad? Vio al Padre y deja saber que quien me vio a mí, ve a mi Padre, porque somos uno. Continúa su trabajo del Padre, resucita a quien quiera como el Padre, ¿verdad? Posee el poder de juzgar en lugar del Padre, y él que no honra al Hijo, no honra al Padre, ¿verdad? Muchas de las cosas que se habla de que si no se cree en Jesús, no estás creyendo en Dios. Hay que creer en Jesús, ¿verdad? Que es nuestro único camino que también nos lleva al Padre. Y Jesús también en este evangelio hay una parte que resalta que él acepta adoración. Y es como que, ajá, tú solamente adoras a Dios, es uno de los mandamientos, ¿verdad? Honra a Dios y solamente a Dios, un único Dios. Y en un momento Jesús acepta esa adoración así porque él era también Dios. Entonces, hay un gran énfasis en las fiestas nacionales en este Evangelio de Juan. Se mencionan las 3 Pascuas, las fiestas de los tabernáculos, la dedicación, y además hay un festival no identificado que posiblemente también pudo haber sido Pascuas también. Otra de las cosas interesantes del autor, Juan, es que él era pescador en Galilea. El autor se describe como un testigo ocular del Evangelio, es el discípulo que se había recostado en el costado de Jesús, y era de los 3 discípulos más cercanos al Señor, ¿verdad? Jacobo, Pedro, eran los otros 2. Entonces, su familia tenía buena posición social, su madre era parte del grupo de mujeres que viajaba con Jesús y que probablemente proveía de forma económica a su ministerio. Y también fue miembro del círculo íntimo de Jesús, ¿verdad? Que como dijeron en clases pasadas, se reconocía como el discípulo amado. Juan también escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan, escribió Apocalipsis y fue el último discípulo en morir porque era el más joven. Y al parecer murió siendo anciano. Él llegó a ser uno de los líderes de la iglesia en sus inicios y eso lo relata también, se le relata en Hechos, capítulo 3, el capítulo 8 y también en Gálatas. 5 distinciones de Juan que le da esa capacidad y autoridad para escribir el Evangelio es que era judío y su vocabulario podía tener esas citas y lenguaje también en hebreo. Las profecías del Antiguo Testamento y las costumbres judías son conocidas por el escritor, porque era judío y sabía lo que profetas habían profetizado sobre el Mesías. Era un judío de Palestina, así que conocía el templo, la geografía y los detalles del lugar, así que él podía hablar y la gente se podía sentir, espérate, él sabe lo que está hablando porque estamos hablando de esta área geográfica que es nuestra, estamos hablando de cosas que él sabía porque él tenía el conocimiento. Entonces también fue testigo presencial, estuvo con Jesús, fue uno de los apóstoles y fue preciso cuando nombró a todos los demás, excepto a sí mismo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo deja notar que él fue el que se recostó al lado de Jesús, ¿sabes? No deja de mencionar, espérate, yo fui ahí, el que estuvo ahí con Jesús, él lo menciona. Entonces también en el libro de Juan hay 3 peligros y amenazas que amenazaban la vida y la pureza de la iglesia cristiana. Una de ellas era la decadencia de la piedad, ¿verdad? Y todas estas cosas son buenas saberlas porque ahí ustedes ven una de las motivaciones que tuvo Juan al escribir este evangelio, a las personas que estaba escribiendo en ese momento, contexto real que estaba ocurriendo. También había energías, sobre todo el gnosticismo, que negaba la realidad de la encarnación y fomentaba el libertinaje. El gnosticismo decía que Dios era espíritu, ¿sabe? Y que el cuerpo no tenía nada que ver porque nosotros nos íbamos, ¿verdad? En algo. Pero es bien importante, ¿verdad? Que nosotros honremos a Dios cuerpo, alma, espíritu, todo, ¿verdad? Pero el gnosticismo no importaba lo que hiciera el cuerpo, ellos pensaban que no deshonraban a Dios. Y otra de las cosas que también pasaba en ese momento era el debate de la persecución. ¿Verdad? Iglesia perseguida, personas que castigaban por ser cristianas. Algo interesante del libro es que no tiene genealogía, ¿verdad? Como Mateo y como Lucas, porque presentan a Jesús no en relación de Abraham o Adán, sino con su padre. Por eso es que habla, él era el verbo, era el principio, ¿verdad? Y siempre está resaltar a Jesús, ¿verdad? Como hijo de Dios
y con esa dependencia y esa relación tan pura con el Padre. Entonces, desde el primer capítulo describe que él cree en él, ¿verdad? Que el cree en él tiene vida eterna, y está escrito para que todo el que lo lea, crea y ponga su confianza en Jesús. Los títulos de la deidad de Cristo en el Evangelio de Juan: el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Salvador del mundo, el Señor, Dios y el Yo Soy, que esto realmente es uno de los más que está mencionado en todo el Evangelio. Incluso ya mismo vamos a ver todos los Yo Soy, ¿verdad?, que se mencionan en este Evangelio. Focos de atención en este Evangelio es que se menciona mucho el mesianismo, ¿verdad? El mesianismo de Jesús y su condición de hijo. El carácter mesiánico de Jesús fue el tema de discusión entre los judíos. También se menciona 3 veces en el Evangelio y se registran confesiones del mesianismo de Jesús. Una de las cosas que también se habla mucho es que Jesús se presenta su relación filial con el Padre. El plan de salvación fue efectuado por el Padre por medio del Hijo, ¿verdad? El Hijo es el agente por medio del cual el Padre se revela a sí mismo. El reclamo de Jesús de ser hijo de Dios fue la base para la acusación ante Pilato, que de acuerdo con la ley judía, él debería morir. Así que aquí siempre se está hablando esta relación hijo-padre, padre-hijo, hijo-padre, esa unidad, ¿verdad?, que llevan esta misión para salvar la humanidad. Juan menciona mucho, ¿verdad?, que Jesús era hijo del hombre, el Hijo del Hombre, que no solo reveló al Padre, sino que sería exaltado. Así que habla, mira, sí, fue hijo de hombre, pero exaltado a la diestra del Padre. O sea, mencionaba esa deidad que tenía, ¿verdad?, al ser hijo de Dios también. Entonces, nunca la exaltada cristología debe disminuir de la perfecta humanidad de Jesús. Así que él deja claro, 100% hombre, 100% Dios. Habla también de que Jesús es el Verbo, ¿verdad? Este Verbo se hizo carne y se identifica como el Cristo. También habla del yo soy, que el uso común, ¿verdad?, del yo soy hasta en el Antiguo Testamento. Incluso cuando le dice a Moisés, mira, y si preguntan quién eres, dile que es el yo soy, tú sabes. Era ya una palabra que se describe a sí mismo como, ¿verdad?, el yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid. Y todos estos títulos explican diferentes aspectos de lo que Jesús vino a hacer y hacer por la humanidad. Entonces, los 7 yo soy se encuentran de los capítulos 6 al capítulo 15. Entonces, también vemos figuras dentro del Evangelio de Juan. Hay muchas figuras de lenguaje que se usan para describir la naturaleza de las obras de Cristo: el cordero del sacrificio, el templo de su cuerpo, la serpiente en el desierto, el pastor dando su vida por la oveja, el grano de trigo, ¿verdad? Y pues la muerte de Jesús fue reconocida como inevitable, aún por el sumo sacerdote, pero Juan ve un significado más profundo en ellos que Caifás. Y a lo largo del Evangelio hay un sentido de lo inevitable, de la hora de Jesús que se iba acercando, ¿verdad?, que era necesario que pasara por eso. Habla también del Espíritu Santo. Y el propósito del libro de Juan, hay 3 cositas, y él habla mucho de las señales, que son los milagros. En vez de decir los milagros de Jesús, él habla de esas señales que hacía Jesús para darlas a reconocer tanto a la multitud como a discípulos que él era Dios, ¿sabes?, que él era el Hijo de Dios. Se detecta en el Evangelio de Juan una organización alrededor de unos 7 milagros similares a los relatos con los sinópticos, pero siempre recuerden que Juan no les llamaba milagros, les llamaba señales. Entonces, una de las cosas que Juan recalca, y también yo creo que cree en su sistema de enseñanza, él cree en la repetición. Y él, más de verdad, algunas 98 veces escribe creer, 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 porque esto es lo que nos da, ¿verdad?, la salvación, creer. Si tú no crees, no hay salvación, no vas a poder ver la obra del Dios Todopoderoso en ti. Ahora, el momento que tú crees, ¿verdad?, ahí ya está en pos para poder ver obras de Dios, y cosas que tú ves ante tus ojos imposibles, Dios las puede hacer posibles si está en su voluntad.
Y otra de las cosas que también habla mucho Juan es de la vida. No se refiere a la existencia humana, sino que incluye una clase de naturaleza, una nueva conciencia y un constante crecimiento. Entonces, hay dos propósitos, hay un propósito doble en este evangelio de Juan, que es el área evangelística y el área apologética. Cuando hablamos de lo evangelístico, Juan compuso este evangelio para proveer razones a sus lectores que lo llevaran a tener una fe salvadora y como resultado el don de la vida eterna, de creer en Cristo. Y pues lo apologético, Juan escribe para convencer a sus lectores de la identidad de Jesús como el Dios encarnado, cuya naturaleza divina y humana estaban perfectamente unidas en una persona que fue profetizado como el Cristo, el Mesías, el ungido y el Salvador del mundo. Así que evangélicamente dejaba saber, si tú crees, vas a recibir esa vida eterna que ha sido prometida a todo creyente y todo hijo de Dios. Y apologéticamente se enfocaba, mira, Jesús es Dios, Jesús es ese Mesías que se profetizó, Jesús es el cumplimiento, Jesús, ¿verdad? Realmente es el Salvador. Entonces, se cree que Juan tenía como objetivo demostrar a los judíos en la sinagoga, ¿verdad?, de la dispersión, que Jesús era el Mesías esperado, y se adopta la idea de que Juan escribió un evangelio universal pensando tanto en los judíos de la dispersión como en la mentalidad griega de la época y como en ti y en mí en este tiempo también, ¿verdad? Todo creyente, primera criatura. Entonces, voy a ir ahora 100 millas en zona escolar, así que pónganse en cinturones, que ya estamos en los últimos minutitos y voy a llevar el bosquejo de Juan bien rapidito. Primero, la parte 1 del bosquejo de Juan, él habla de las 7 señales, esos 7 milagros. Lo voy a mencionar rapidito, pero ustedes pues leen y repasan. Después, en la segunda parte de Juan, habla del aposento alto en el huerto del Getsemaní. Después, la parte 3 habla del arresto, los juicios, la crucifixión y la sepultura de Jesús. Y en la cuarta parte del Evangelio habla de esa resurrección de Cristo de entre los muertos. Así que en esa primera parte, las 7 señales, conversión del agua en vino, la sanación del hijo de un noble, la sanación al paralítico, la alimentación de los 5,000, luego caminando sobre la agua Jesús. Otra señal fue la sanación del hombre ciego y la resurrección de Lázaro. Después lo leen con detenimiento, ¿verdad? Por factor tiempo tengo que ir un poquito más rapidito. En el aposento alto, ¿verdad? Y en el huerto del Getsemaní, una de las cosas que se menciona mucho es en resumen, lo más notorio, es ver el gran ejemplo de que él quiere ser el primero, el que quería ser primero debía ser un siervo, ¿sabes? Si tú quieres ser el primero en el Señor, tú tienes que servir, tú tienes que llevar la palabra, tú tienes que ser ese líder que se enrolla las mangas y acciona y trabaja, no es el que haz esto y se sienta a supervisar que todo el mundo haga las cosas, sino es aquel que sirve también y que motiva a otros a servir porque es ejemplo de esa persona que sirve. Y el mismo Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿sabes? Él lo hizo con acción, ¿verdad? Demostrando la importancia del servicio. También el consuelo ante su partida, la promesa del Espíritu Santo, la enseñanza de la dependencia de Jesús, la vid verdadera, la obra del Espíritu Santo y la oración intercesora por sus discípulos, ¿verdad? Esa oración del capítulo 17 de Juan es una de mis favoritas, cuando Jesús oró, ¿verdad? Por todos, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Realmente es una de las oraciones favoritas mías que me encanta leer y releer y releer y releer, porque realmente es inspirador. La parte 3 de Juan, arresto, juicio, crucifixión y sepultura. El arresto y los juicios lo vemos desde el capítulo 18 al 19 y en el capítulo 19 la crucifixión, que es bien parecida a la narración que hacen los sinópticos. La parte 4, la resurrección de Cristo entre los muertos. El hecho más sobresaliente del relato de la resurrección de Cristo está en Juan 20. Perdonen, son las 6, ya estoy recibiendo llamada. ¿Verdad? Lo vemos en Juan 20, que es el detalle de la tumba vacía. Juan lo recarga mucho. Y también cuando Pedro y Juan corren y ven la tumba desocupada con los lienzos enrollados y el sudario, aparece, aparte, ¿verdad? Dice que el discípulo que llegó primero fue Juan, vio los lienzos y creyó.
el rápido dándose por ahí un poquito de protagonismo, espérate, yo fui el que lo vi, yo creí, tú sabes. Así que es importante creer. Imagínate él escribiendo ese evangelio. Yo me imagino en esa parte, él estaba como ese corazón latiendo mucho porque no es lo mismo. ¿Sabes? Él está contando algo que él vio, que él presenció, que él creyó. ¿Sabes? Cuando tú decides creer en Jesús, ese momento de ese primer amor, que tú le predicas hasta el libro que tienes al frente, hasta la que sea, tú le predicas, ¿verdad? Esa pasión que me imagino que tenía Juan cuando escribía eso. Y yo vi eso y yo decidí creer, ¿sabes? La tumba estuvo vacía y podemos ver y evidenciar. Así que finalmente Juan testifica nuevamente que escogió algunas cosas para relatar de las tantas que hizo Jesús y que su testimonio es completamente verdadero. Y pues obviamente no habló de todo, pero en lo que se encargó fueron de esos 7 señales, que eran los 7 milagros, más importantes que para él, ¿verdad? Fueron como que wow, donde aprendió, donde reconoció que él era el Hijo de Dios. Y para terminar, con esto cierro, datos específicos de Juan, en forma de resumen, las 7 señales, es la forma en que Juan describe los milagros de Jesús, en los cuales manifiesta el poder de Dios y las verdades sobre él. Al ser realizadas por Jesús, es evidente, ¿verdad?, quién es él. Esas 7 señales, ya las hablamos: el agua en vino, convertida en vino, la curación del hijo de un oficial del rey, la sanidad del paralítico, la alimentación de los 5,000, cuando Jesús camina sobre el mar, cuando Jesús sana el ciego, que es de nacimiento ciego, y la resurrección de Lázaro. El propósito de las señales era manifestar la gloria y el poder de Dios, eran revelar esa deidad de Cristo, era fortalecer la fe de sus discípulos, todo es cristocéntrico y revelan su soberanía. Son realizadas por nuestro Señor y ejecutadas soberanamente por su propia palabra, empleando diversos modos y medios. Entonces, los yo soy, recuerden que los yo soy son pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, en fin, el yo soy. Letra mayúscula, bold, underline, ponle de todo, ¿verdad? Y ahí lo puedes ver en todos los capítulos que está mencionado. Los milagros exclusivos, el agua en vino, lo ves en el capítulo 2, la sanidad del paralítico lo ves en el capítulo 5, la sanidad del hombre que nació ciego en el capítulo 9, la resurrección de Lázaro la ves en el capítulo 11, unos discursos exclusivos que Juan habla, es la conversación, ¿verdad?, con Nicodemo en el capítulo 3, con la mujer samaritana en el capítulo 4, solamente lo menciona Juan, que es pan de vida en ese capítulo 6, que es el buen pastor en el capítulo 10 y que es la vid verdadera en ese capítulo 15. Los testigos que menciona mucho Juan para poder, para producir fe en Cristo, presenta, ¿verdad?, ese testimonio de Juan el Bautista, testimonio del Padre, testimonio de las obras de Cristo, las Escrituras, los amigos, los enemigos y aún el testimonio de los neutrales y los confusos, ¿verdad? Y ahí les dejo siempre la biografía de donde sacó toda la información para que también, ¿verdad?, puedan tenerlo en su biblioteca. Y con eso termino, ¿verdad?, la clase de hoy. Y mi exhortación, ¿verdad?, es que busquen seguir aprendiendo de estos evangelios, que esas partecitas que ustedes dicen, wow, de Mateo me gustó esto, de Marcos me encantó esto, de Lucas me encantó esto y de Juan me encantó esto, que ustedes las estudien, las profundicen para que mantengan, ¿verdad?, se mantengan aprendiendo y llenando sus manos de herramientas para poder seguir compartiendo este evangelio, que es la misión de todos en esta gran comisión, de poder ir y hacer discípulos. Así que es bien importante. Así que, muy bien. Con esto, ¿verdad?, termino esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran decir. No tenéis que sacarle a nadie. Ay, ¿por qué Olivar y no el resto? Creo que no está hablando con nosotros. Profesora. Sí. Agradecerle el curso, de verdad que, bueno, sufrimos por esta velocidad en zona escolar, pero hay que respetar las circunstancias y agradecemos su esfuerzo y su dedicación. Me inspira mucho su
su amor cuando refiere la escritura y la vida de fe ha sido de mucha bendición. Y como usted dice, claro, quedamos siempre motivados para seguir aprendiendo, seguir creciendo en esa gracia del Señor, en esa dependencia del Espíritu Santo para ser héroes de la fe, baluartes de la fe en medio de este tiempo convulso y tan enemistado con Dios. Muchísimas gracias de mi parte y sé que de todo el equipo de Costa Rica disfrutamos mucho su estilo de enseñanza. Que Dios te bendiga, bendiga tu trabajo en el servicio cristiano, bendiga su familia y esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Amén, amén. Ya esta es la segunda clase que doy, así que sí, me imagino que no será la última. Eso, me gusta ese pensar. Gracias. Así que estaré poniendo la grabación entre hoy o mañana, esta vez. Ya mañana a primera hora se pueden que lo vean, si no, escriben mensajes y todo lo que quieran, ¿verdad? Para que tengan su presentación. Igualmente el PDF del PowerPoint también lo voy a estar subiendo entre hoy y mañana a primera hora. Y pues con esto, ¿verdad? Damos por concluido este módulo, que mi mayor objetivo es darle esa hambre a ustedes de seguir estudiando, de seguir leyendo capítulo a capítulo y de admirar a Jesús. Yo creo que siempre que leo los evangelios lo que salgo maravillada de este Salvador. Así que si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a dar por concluida esta clase. Voy a tomar una fotito, porque esta es la última clase. Tienes cámara, puedes encenderla y sonreír, que no sabemos en qué lo vas a estar. Así que fuimos a poner 2. Vamos al segundo cuadro. Hicimos en 3. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Gracias, ¿verdad? Por su tiempo también. Muchas gracias por todo.